Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Cómo están? ¿Quién anda por Sí, se ahí? te escucha perfecto. Pochi, ¿cómo vas? Ay, hola Nixon, qué gusto tenerte por aquí. Hola Bueno, Pochi, hola a todos. hola Ángela, muchas gracias. Hola, hola, todos y todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sería muy chévere si de pronto las que tengan la posibilidad encienden la cámara, Max, las compañeras que van a estar en Medellín, porque pues sería bueno que como empiecen a reconocerse. Bueno, como bien saben, esta capacitación se solicita o más bien se va a ofrecer, es porque sería muy bueno que tuviéramos como claridades sobre qué esperar, en qué consiste y sobre qué esperar de la visita del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De ahora en adelante, para resumir, le vamos a decir el experto. Entonces es la primera vez que en el país recibimos una visita de estas características, es la primera vez que este mandato se da una paseadita por Colombia. Andrea Ayala, de asesora internacional, asesora para incidencia internacional, incidencia política internacional de RFCL, Federación Sueca para los Derechos de las Personas LGBTI, va a ser quien nos ofrezca esta capacitación que nos va a dar elementos contextuales para comprender los alcances de esta visita y sobre todo para saber qué es lo que vamos a ir a hacer allá, porque pues como ustedes bien se imaginarán, las expectativas son muchas, pero también tenemos que tener como unas expectativas aterrizadas, porque si bien estamos en un gobierno que nos ha permitido, de hecho, al experto independiente lo invita al país. Entonces, pues sabemos que en otros tipos de gobiernos o muy probablemente después de en 2 años, una visita de estas no necesariamente tendría lugar. Entonces, el gobierno del cambio ha sido quien le ha extendido la visita al experto independiente para temas LGBTI en Naciones Unidas, pero también debemos ser muy sensatas en cuanto a las expectativas que tenemos sobre esta visita y a los alcances, porque pues más, bueno, Andrea ya nos va a contar qué es lo que surge de, qué es lo que saldrá de esta visita. Con consideraciones logísticas, a las personas que vamos a asistir a la reunión de Medellín, quiero que por favor de una vez me confirmen de Bogotá, 21 de mayo. Confírmenme si ya les llegó un correo. Les tuvo que haber llegado un correo donde les informan el lugar y donde les informan la hora. Si este correo no les llegó, quiere decir eso que por alguna razón su registro no fue hecho. Eso me lo escriben directamente a mi WhatsApp, por favor, porque no vamos a hacer de esta llamada como un espacio pues para resolver esto. Y a las compañeras que van para Medellín, les compañeros que van para Medellín, Benjamín tiene una excusa, él no podía conectarse hoy a esta reunión, pero entonces también les debió haber llegado a las compañeras de Medellín, les debió haber llegado una invitación una invitación para el día 23, viernes 23. Negrito Nixon, mira a ver si en tu correo si te llegó la invitación del 21, si te llegó, listo, perfecto. Clau, Ángela, Katia, te debió haber llegado la del 21. Sí, a mí me llegó. Ángela, te llegó la del 23. Clau, a ti también. Maire, Ángela, Esteban y Linda les llegó las del 23. Ahorita les mando, Profesor. ahorita les mando el correo. Si ya voy a poner como co-host Andrea. Listo. Entonces vuelvo y presento, introduzco a Andrea, Andrea Ayala. Listo. Y bueno, esperamos que este sea un espacio muy provechoso. Aprovechemos también para hacer todas las preguntas a las que haya lugar y recordemos que el 23, viernes 23, a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 12:30 del día, vamos a tener un espacio de cualificación. Les vamos a pedir, María Fernanda, por chat, les va a pedir a cada una, les va a recordar. Necesitamos una foto de ustedes, una foto de los logos, un logo, el logo de sus organizaciones y también que envíen un correo como con las prioridades temáticas de su organización. Entonces, por ejemplo, sabemos que Raras No Tan Raras hace parte del proyecto Entereza, ¿cierto que sí?
raras. Entonces, las prioridades temáticas que ustedes hayan identificado, lo mismo las compañeras de Cine Enchute, de la Caracola, de la colectiva Frida Iris, Clau sigue por aquí, pero eso lo hacemos a través de correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias. Andrea. Muchas gracias. Ya. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Andrea Ayala y yo trabajo para la Federación Sueca para los Derechos de las Personas LGBTIQ como la asesora senior para incidencia política internacional, y mi trabajo se basa en interactuar con los órganos y los mecanismos de Naciones Unidas que se encuentran en la sede de Ginebra. Entonces, esa es mi segunda casa. Entonces, las chicas de FEN han tenido a bien invitarme para compartirles un poquito el conocimiento que tengo al respecto de cómo funciona el mandato del experto. Em, yo creo que ustedes se conocen y aparentemente he oído que Cristina, por ejemplo, las nombró a todas, pero yo no, y a todos. Entonces agradecería si pudiéramos hacer una ronda de presentación, nombre, organización y los pronombres que usan. Los pronombres que yo uso son ella. Así que bienvenidos y ojalá que no se aburran, porque esto resulta muy aburrido, pero intentaré que no lo sea. Voy a ejercer la dedocracia, porque si no, creo que nos vamos a tardar mucho y voy a ir por orden de las pantallitas que me aparecen acá en mi pantalla. Tengo a mi lado a Nixon Padilla. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nixon Padilla, hago Muy bien. parte del colectivo León Zuleta y participo de distintos escenarios de incidencia política. Soy consejero nacional de paz y hago parte del comité de la Comisión de Apoyo Técnico a la Política Pública LGBTI Nacional. Muchas gracias y Muy bien. bueno, sí, Muchos sombreros, Nixon. Pero muy bien, gracias. Tus pronombres, Nixon, él, ella, todos él, los pronombres. él, Él. el Gracias. que quieran, que no tengo idea. Muy, muy amable. María Fernanda. Hola a todas y todos, mi nombre es María Fernanda de Corporación FEM y mi pronombre es ella. Muchas gracias. Mayré Rivero. Hola, mi nombre es Mayre Rivero, hago parte de Raras No Tan Raras, una organización de Barranquilla con incidencia a nivel regional de la región Caribe de Colombia, y mis pronombres son ella. Gracias, Clau Ramírez. Clau, 3 años después de la pandemia estás en modo mudo. Gracias. Sí, acabé. Gracias. Sí, el Zoom me da dificultad. Bueno, Tranqui. buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ramírez, pero prefiero que se refieran a mí como... mi nombre es Claudia Ramírez, pero prefiero que se refieran a mí como Clau porque soy una persona no binaria. Mis pronombres son cualquiera de todos, pero me da una alegría enorme que se refieran a mí como él o como ella. Excelente. Trabajo en Fundación Frida Iris, hago parte de la organización de la Marcha LGTBIQ+, de Cali y pues de algunos espacios, muchos espacios de incidencia aquí de Cali. Excelente. Muchas gracias, Clau. Bienvenida. Ángela. Hay dos. Hola, mi nombre es Ángela Monroy. Hago parte de la Corporación Popular La Caracola. Tiene sede en Tunja, Boyacá. Trabaja en la provincia centro de este departamento y mi pronombre es ella. Gracias, Ángela. Ahora tengo a Katia Acuña. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Katia, soy activista lesbiana nicaragüense, migrante, exiliada. Y el pronombre que uso, que me gusta que usen es ella. Gracias. Muchas gracias. Tengo a Linda López. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Linda López. Soy una mujer negra bisexual. Hago parte de Caribeñas, que está ubicado en Montería, Colombia. Excelente. Muchas gracias, Linda. Ángela Esteban. Ángela Esteban a las 2. Ángela Esteban a las 3. Bueno, Ángela. Si puedes poner, porfa, tu introducción en el chat común, te lo agradezco, si es que estás por aquí.
Bueno, entonces voy a empezar con un poco de lo sustantivo del asunto. ¿Cómo le doy share a este asunto? Share, sound, optimize, share. Aquí, muy bien. Entonces, por favor, interrúmpanme todo lo que quieran. Solamente abran el micrófono y háganme preguntas si tienen o si hay algo que estoy explicando y que no lo explico suficientemente bien, por favor, háganmelo saber para poder repetirlo o poder tratar de reformularlo de una manera que sea más con una mejor expresión y con una mejor comprensión para ustedes. Como les decía, yo pertenezco a esta organización que es la Federación Sueca LGBTIQ. Nuestras oficinas están en Estocolmo y sus siglas en sueco son RFSL. Ese es el acrónimo chiquito. Entonces, para empezarnos a ubicar espacialmente, vamos a hablar sobre a qué mecanismos de las Naciones Unidas pertenece el experto independiente SOGI, como le decimos, que es orientación sexual y identidad de género. El experto independiente y su nombre largo es para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, SOGI, por sus siglas en inglés, es parte de los procedimientos especiales que tiene el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, que adentro del mundito del Consejo de Derechos Humanos, uno de los órganos subsidiarios que el Consejo tiene son los procedimientos especiales. Para que tengan una idea, a estas alturas del partido hay 62 procedimientos especiales que conforman este mecanismo. Uno de ellos es el experto independiente en temas de orientación sexual e identidad de género y voy a hacer dos acotaciones que son muy importantes. Para empezar, no es una relatoría. Hay algunos procedimientos especiales de Naciones Unidas que son relatorías y quizás ustedes han oído una de las más famosas, que es la relatoría de la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo. Pero el experto independiente no es una relatoría. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que el experto independiente es justamente una persona que a diferencia de una relatoría que es muy genérica, el experto independiente se considera una persona que tiene una experticia muy específica en un tema concreto que es transversal a muchas otras realidades, porque por supuesto que habemos personas con diferentes orientaciones sexuales e identidad de género en un montón de ámbitos, en el ámbito de salud, del desarrollo, del acceso al agua, de violencia en contra de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el experto independiente se llama experto independiente y no relatoría. La otra cosa que es muy curiosa de este mecanismo del experto independiente es que, como ven, se limita exclusivamente a hablar sobre orientación sexual e identidad de género, dejando fuera el tema de características sexuales, o sea, a las personas intersex. Este experto independiente no conoce, ni estudia, ni analiza, ni hace informes sobre personas intersex. En algunos de los reportes de sus primeros años sí están incluidos, pero en abril del 2024 se pasó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos que habla específicamente sobre personas intersex y cómo estas están pues un poco desligadas de este mecanismo del experto independiente. Entonces, nos referiremos entonces que el experto independiente tiene conocimiento sobre LB, IQ y sobre identidad de género, que son T, no binarias, género fluido y de diversas identidades. Digamos que esas son como las primeras dos curiosidades que les quiero compartir sobre cómo funciona el experto. Entonces dijimos que el experto hace parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya sede está en Ginebra, Suiza, muy, muy lejos de aquí. Y por eso es muy bueno que nos acerquen este tipo de mecanismos, porque de otra manera pues resulta no solo muy oneroso, pero también muy cansado ir hasta allá para hacer incidencia. Estos procedimientos permiten, los procedimientos como los expertos independientes o las relaterías o personas expertas independientes, examinar, asesorar e informar sobre situaciones específicas de derechos humanos en países o en temas globales. En este caso es una experticia temática porque la temática es sobre orientación sexual e identidad de género. Y estas personas son expertos independientes porque además estas personas no reciben ningún salario, ningún honorario, no reciben ningún reconocimiento de dinero, sino que precisamente son independientes porque se supone que al no recibir ningún salario de ninguna fuente, pues tienen independencia para poder examinar, asesorar e informar sobre la situación específica en la que se están haciendo referencia. ¿De qué viven los expertos? Normalmente un experto independiente recibe apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Normalmente tiene asignado uno o dos miembros de su equipo, dos staff,
y se asocian sobre todo con universidades. Por ejemplo, el experto anterior, que ya vamos a ver un poco la cronología del mandato, que era Víctor Madrigal, un costarricense, em, se asoció, digamos, estaba respaldado con la Escuela de Derecho de Harvard. Entonces, digamos que desde ahí podía utilizar algunas de los recursos que Harvard ponía a su disposición para poder hacer informes, análisis, etcétera. En este caso, el experto independiente actual, ya lo vamos a ver, es un hombre de Sudáfrica y la Universidad de Cape Town es una de las principales fuentes de su capacidad técnica para poder hacer el trabajo que hace. El mandato del experto independiente SOGI se centra en promover y proteger los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos es un consejo que está formado por los 141 países que están reconocidos ante Naciones Unidas, pero de esos 141, solamente 41 tienen voto, voz y voto. Bueno, voz tienen todos, pero voto solamente tienen 41 dentro del Consejo. Y entonces, al emanar del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano, que es un mecanismo de las Naciones Unidas que es vinculante para todos los estados que están ahí, pues el experto justamente hace eso, tiene la capacidad de promover y proteger los derechos en todo el mundo, en tanto que el mundo nos refiramos a estos 141 países que conforman a las Naciones Unidas. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, Ninguno, todo bien. excelente. Gracias, Clau. Quiero ver. Sí. La cronología del mandato del experto independiente. Creo que es súper importante como tener un poco de memoria histórica, cómo este mandato se creó y ha existido. El mandato se creó en el 2016, pero el trabajo para la creación de este procedimiento especial de Naciones Unidas empezó 10 años antes. En realidad, desde el 2006, organizaciones como para la cual yo trabajo, RFC, Ilgamundo, COC Netherlands y entre otras, pues empezaron a presentar y a proponer borradores de resoluciones para la creación del mandato, pero nunca se tenían como el quórum de los votos. Como les he dicho, 41 de los 141 países de Naciones Unidas son los que votan, no había suficiente como liderazgo dentro de las misiones permanentes que están en el Consejo de Derechos Humanos como para que la resolución avanzara. En el Consejo de Derechos Humanos todo lo que se crea y se discute se hace a base de resoluciones, que son documentos técnicos que en este caso no son absolutamente irrelevantes conocerlos o no. Pero si ustedes quieren conocer cómo es la resolución de la creación del mandato, pues simplemente le preguntan a ChatGPT si les hace un resumen o se lo da, o ponen en Google y ponen resolución de la creación del mandato del experto independiente SOGI y van a ver el documento, que no es muy largo, son como 11 páginas. Después de desde el 2006 de empezar a hacer esa incidencia durante 10 años, finalmente en el 2016 hubo una conformación de un grupo que todavía existe en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra que se llama GRULAC 8, que es el grupo de países latinoamericanos. En ese entonces eran 8 países que decidieron tomar la iniciativa y a mí siempre me parece súper importante hacer notar que las 8 personas que representaban a esas misiones permanentes, que eran Chile, Uruguay, México, El Salvador, Brasil, Argentina, y 2 países más que siempre se me olvidan, que aquí me estoy dejando fuera. México ya dije, Costa Rica y Honduras. Todas las personas que representaban al GRULAC eran mujeres. Algunas eran mujeres bisexuales, una era una mujer lesbiana y las demás eran mujeres cis, hetero, súper aliadas, evidentemente, quienes fueron quienes finalmente decidieron crear este grupo que se llamaba GRULAC 8 de países que dijeron, bueno, nosotros vamos a, para que una resolución ante el Consejo necesita tener como el apoyo o la firma, digamos, de un cierto número de países que quieran introducir esa, como esa pieza, como esa resolución a discusión. Y fueron ellas entonces las que dijeron, bueno, nosotros vamos a ir por esto y vamos a votar. Entonces, en junio, exactamente el 25 de junio del 2016 en Ginebra, y justo hace un ratito veía fotos de ese día, en el Salón 20, que es donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, estábamos eh, varios activistas en la votación del mandato, y el mandato se creó
un voto de diferencia. Es decir, hubieron creo que 26 votos a favor y el resto en contra y algunas abstenciones, pero la diferencia fue un voto. Es decir, el cabildeo fue muy intenso. Los países latinoamericanos jugamos un rol fundamental en la creación de este mandato y creo que es una de las cosas que hasta a la fecha se sigue haciendo. Latinoamérica se mira como, o los grupos de los países latinoamericanos en el Consejo se miran como los protectores de este mandato. El mandato se creó en junio del 2016, pero es hasta noviembre del 2016, es decir, después de que se ha celebrado la Asamblea General de Naciones Unidas, que normalmente se celebra todos los septiembre en Nueva York, donde aprueba la creación del mandato oficialmente, es que se nombra el primer experto independiente, que es una persona de Tailandia, el doctor Vitit Montarborn, pero esa persona se desliga del mandato a finales del 2017 por razones de salud. Vitit es un hombre muy comprometido de una larga historia de derechos humanos en Tailandia, es muy reconocido, uno de los activistas más reconocidos, sin embargo, era un hombre cis, hetero, que no pertenecía a la población LGBTI, que digamos que eso al principio del mandato, pues sí, nos supo un poco mal, pero estábamos tan contentos de que finalmente 10 años después este asunto se había creado que dijimos, bueno, veremos cómo proseguimos. Sin embargo, el doctor Vitit se enfermó a finales del 2017, pidió pues que se le sustituyera en el mandato y se abre entonces un espacio de elección. Los mandatos o las personas que son eh, las personas que tienen a su nombre los mandatos o que están a cargo de los mandatos, pues son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos en ternas y las ternas son propuestas por, ya sea por ellos mismos o por organizaciones de sociedad civil, pues que instamos a las personas a presentarse. En este caso, instamos a Víctor Madrigal Borlós, que es un defensor y abogado de derechos humanos de Costa Rica con una larga trayectoria de trabajar en el tema LGBT. Él venía de ser el relator de la unidad LGBTI de la OEA, por ejemplo, la Organización para la Organización de los Estados Americanos. Y nos parecía un perfil genial, además que Víctor es un hombre abiertamente gay y pues la tría de países que estaba estudiando la terna de las personas que estaban propuestas, elige entonces a Víctor y es como Víctor Madrigal se convierte en la segunda persona en mantener el mandato a partir de enero del 2018 y es el titular desde el mandato hasta octubre del 2024, es decir, hasta el año pasado. Y en el mayo del 2000, no, perdón, hasta octubre del 2023, sí, y desde octubre del 2023 se hace el proceso para nombrar al tercer experto independiente y aquí voy a hacer una acotación muy importante también. Como ven, todos los nombres que estoy diciendo son nombres de hombres, cis, la mayoría blancos y sí, todos son del sur global, pero todas son personas muy privilegiadas. Y creo que eso es súper importante. Para el cabildeo que se hizo para la elección de este tercer titular del mandato, una de las cosas que hicimos las personas que trabajamos desde nuestras organizaciones de cara a Naciones Unidas fue instar a todas las mujeres posibles, mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres cis, bisexuales, que se postularan para ser titulares del mandato, porque nos parecía también ya un momento, o sea, ya estábamos que 6 años después de la creación del mandato, seguíamos teniendo exclusivamente hombres. A la listado se sumaron nombres como Tamara Adrián de Venezuela, por ejemplo, alguna compañera rusa, Olena, estuvo, que es una lesbiana ucraniana muy reconocida, también estuvo dentro del listado. Sin embargo, cuando se creó la lista corta de los candidatos, sí, únicamente se escogieron 3 personas y las 3 personas eran 3 hombres gays, cis y muy blanquitos ellos. Entonces, digamos que eso es como una tarea pendiente que cuando se reelija el nuevo mandante, pues creo que es labor de sociedad civil hacer incidencia para que esto venga hacia el lado de las mujeres. Em, eh, entonces, eso es un poco la cronología del mandato. Entonces, en el 2024 se nombra a Graham Reed como el nuevo experto independiente, que les decía que es un señor sudafricano y es este el señor que va a venir a visitar su querido país a partir de la próxima semana, durante 2 semanas. El mandato tiene una renovación periódica de cada 3 años, o sea, hemos renovado el mandato, ahorita vamos a la tercera renovación, justo después de Colombia yo me voy para Ginebra porque en junio vamos a estar nuevamente en la renovación
del mandato, es decir, que cada 3 años como corremos el riesgo de que el mandato desaparezca si no trabajamos para que el mandato se renueve. Las proyecciones de este año son, digamos que un poco alentadoras porque aparentemente llevamos la ventaja de 3 votos a favor en contra, en relación a los que son en contra. Y los países que son como los con los que más se están cabildeando ahorita son países que no son de Europa del Este, de Europa Oeste, perdón, o Europa Central, sino más bien que pertenecen a la Unión Europea, pero que digamos que son como un poco rebeldes en términos de cómo maneja el bloque. Y las negociaciones más intensas que se están llevando a cabo para poder llevar más votos al sí son con Macedonia del Norte, Rumania y Bulgaria. Los países de Latinoamérica que tenemos voto este año es República Dominicana, Bolivia y Cuba. Y Cuba siempre se abstiene, aunque oímos cosas fantásticas del CNSEX y cosas por el estilo. En términos de política exterior, digamos que Cuba no es precisamente un estandarte del respeto de los derechos humanos cuando es de temas SOGI se refiere. O siempre, casi siempre se salen del salón y nunca votan o se abstienen. República Dominicana ha dicho que va a votar a favor, esperamos que se mantenga así. Bolivia también ha dicho que va a votar a favor. Entonces, digamos que eso es un poco cómo va la cronología del mandato y cómo se renueva y quiénes son y qué hacen. Entonces, vamos a tener a Graham por aquí la próxima semana, durante 2 semanas, como dije. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Me voy a tomar mi café? Bueno, Andrea, una preguntita. pregúntame, Eh, Clau. co- ¿Cómo funciona eso de decidir quiénes votan y quiénes no votan? Ese es como los juegos del hambre. No, bueno, un poco sí, porque ¿quién decide cómo vota? Los países se postulan, es decir, hay toda una campaña de postulación de los países y los países se promueven como, miren, yo soy un campeón de los derechos humanos y mi país es un paraíso para que todo el mundo sea respetado y entonces por eso yo merezco estar como parte de los 41 países que votan a favor. Entonces, los estados que votan son elegidos por todos los estados, es decir, por el resto de los estados. Pero sí se llevan campañas enteras, campañas que duran 1 o 2 años y se cabildea, pero quienes eligen, quienes tienen votación, pero eso sí, se van rotando cada 3 años también. Es decir, cada 3 años esa lista de países en realidad la lista cambia cada año porque no todos los países tienen el mismo término. Es decir, que esa lista se va renovando, no siempre son los mismos países los que tienen derecho al voto, pero se hace a través como de una campaña interna entre los diferentes estados representados en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Contesté tu pregunta, Clau? Sí. Perfecto. Gracias. Por ahí vi que alguien tenía una manita levantada. ¿Quién era? Yo la tenía levantada, pero ya no. ¿Ya no? Bueno, está bien. Entonces, a lo que te truje, chuncha, como decimos en mi país. Lo que nos interesa de todo esto, que bueno, sí, a mí me interesaba mucho que tuviéramos como por lo menos una idea muy, muy general de qué es el mandato, cómo se creó, de dónde viene, quién es el señor que nos va a venir a visitar, etcétera. Lo que él viene a hacer es parte de un mecanismo que está, digamos, promulgado, instalado, o sea, es un mecanismo oficial de las Naciones Unidas que se llama visita oficial de país. Son los expertos independientes y las personas de las relatorías tienen la capacidad de realizar visitas oficiales de país. Y una visita oficial del país es una herramienta clave en los procedimientos especiales de las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el experto, si bien su oficina está en Ginebra, no pasa ahí, llega una vez al año cuando tiene que presentar su informe, que normalmente es en junio, o cuando lo van a renovar en el mandato, y luego, gracias, mi vida, y luego lo que pasa es que esta gente, por ejemplo, Rin, bueno, digamos, su lugar de trabajo está en Cape Town, entre Cape Town y Washington, porque él viene a ser el director de la unidad LGBTI de Human Rights Watch. Eso es lo que hacía antes de ser experto. Entonces, pues, no es que son expertos en el tema, pero no en los territorios. Entonces, por eso es tan importante que puedan llegar a los territorios, que puedan llegar a los países para que de primera mano recogen la información clave de la población que realmente está viviendo en las problemáticas nacionales para poder recoger la información para producir lo que ya vamos a ver.
Durante estas visitas, la persona titular del mandato es invitada por un Estado para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. De los derechos humanos, digamos que es una frase como muy, me quedó como muy grande, porque en realidad es de los derechos humanos de las personas LGBTI en este caso. Bueno, LGBTQ, porque ya dijimos que las personas intersex no entran dentro del conocimiento de mandato. Eh, y aquí dos cosas importantes. Una que ya la mencionaba Cristina al principio, que es que el experto, o la persona experta, o la persona del titular del mandato, tiene que tener una invitación oficial del país. O sea, no es que se monte un avión y dice, bueno, aquí vengo, mire, me puede dar café y platiquemos cómo le va. O sea, no funciona así. El Estado tiene que aceptar la solicitud de invitación del experto, que es lo normalmente lo que pasa. Por ejemplo, si se meten a la página del experto independiente, igual le pueden preguntar a Google, le ponen experto independiente Soji website y lo va a mandar. Y hay un listado de cuáles son los 5 países próximos que el mandato quiere visitar, por ejemplo, ¿verdad? Pero depende de si le dan autorización de entrar en el país. Eh, por ejemplo, ahorita Graham tiene una invitación pendiente por ahí a Turquía y Turquía pues que no le da la entrada, ni yo creo que se la dé porque ya vemos cómo está Turquía en relación a la temática LGBT. Entonces, en este sentido, el Estado colombiano ha aceptado la solicitud de visita del experto y concuerda con muchas cosas. La primera, para mí, que es muy evidente, es que a partir de diciembre del año pasado, Colombia junto con España son los copresidentes de un espacio, ay, no sé cómo nombrar este espacio, de un espacio multilateral, porque hay sociedad civil, diplomáticos y fundación y donantes y algunas entidades privadas, que es la Equal Rights Coalition, que es la coalición por la igualdad de derechos. Y digamos que eso es una cosa como muy, muy importante en el mundirijillo este LGBTI que hacemos incidencia global. Y entonces desde el año pasado, pues Colombia junto con España, como les decía, son los copresidentes de ese espacio. Entonces como que le quedaría muy mal a Colombia que el experto diga, mire, bueno, aquí vengo, me abre la puerta y que ellos siendo los copresidentes de ese espacio, pues dijeran que no. Y para continuar, porque bueno, Colombia, aunque pues tenga muchas falencias definitivamente en términos de la realidad social en la que se vive, sí es uno de los países en la región que tiene, digamos, un cuerpo legal súper robusto para la protección de derechos de las personas LGBTI. Por supuesto, mejorable, pero muy robusto en comparación de muchos de los países de la región. Entonces, y en este señor, invitado por el Estado, o más bien el que el Estado haya aceptado su solicitud de visita oficial, y pues se diseña una agenda, ¿verdad? La agenda normalmente se construye en un triángulo de colaboración que es sociedad civil en el país. Y aquí, pues, reconocer a FEMA, Caribe Afirmativo, que son como las organizaciones que han estado muy activas haciendo propuestas de las reuniones y de cosas para que el mandato se sienta a escuchar a, a poblaciones específicas, por ejemplo, esta reunión de Medellín, donde van a haber personas LGBTQ, fue una cosa que no pasó porque San Juan bajó el dedo, los cielos se abrieron y dijeron, ay, sí, vamos a reunirnos con esta gente. O sea, ha sido una insistencia muy, muy fuerte por parte de FEM para que el espacio se cree. Yo creo que es súper importante como reconocer esos esfuerzos que se hacen. Habemos otras organizaciones como la que para la cual yo trabajo, para ILGA Mundo, por ejemplo, que nuestra labor pues normalmente es esto, es acompañar el mandato, recomendarle organizaciones, recomendarle actividades. También el experto se va a reunir, como dice el último punto. La visita incluye reuniones con autoridades gubernamentales, con sociedad civil, con víctimas y otros actores. Entonces, digamos que durante 2 semanas Graham va a pasar en Colombia visitando y reuniendo información y escuchando relatos de diferentes actores y actrices de la sociedad civil. ¿Para qué? Porque como resultado de una visita oficial del país, lo que se crea es un informe oficial. Es decir, una persona experta tiene la capacidad de visitar un país sin que sea una visita oficial. Muchas veces se usa esa estrategia en países donde pues es muy agreste, digamos, o es muy difícil ejercer la incidencia LGBT o hacer algo alrededor y se hacen visitas como académicas. La gran limitante de las visitas académicas o cuando se invita como panelista a una persona experta es que no puede haber un informe como resultado de esa visita. En este caso, sí, después de la visita a Colombia, el experto independiente tiene la obligación de publicar un informe. ¿Con qué? Con hallazgos, recomendaciones y con puntos de seguimiento
perdón, de la visita que ha hecho. Entonces, en ese sentido, para mí, como una persona activista de la sociedad civil, pero además como alguien que trabaja en Naciones Unidas, para mí eso es lo más valioso que ustedes van a poder tener como resultado como activistas de la sociedad civil, porque ese va a ser, ay, en mi pueblo le decimos machete, no sé cómo le dirán ustedes, le decimos kuma, machete, lo que sea, con lo que se corten las cosas en el campo. Es decir, eso es mi herramienta para hacer incidencia, va a ser eso. Porque si bien ese informe de país no es un informe vinculante en términos jurídicos, y no me quiero poner como muy técnico con eso porque eso es bien aburrido, es decir, que el Estado colombiano no tiene la obligación per se de hacer esto, el Estado colombiano sí tiene una obligación moral, que es básicamente como funciona todo en Naciones Unidas, de darle un seguimiento real y oportuno a las recomendaciones y a los hallazgos que el experto, después de su visita oficial y de haberse reunido con autoridades gubernamentales, con gente de la sociedad civil y más, pues sí, de alguna manera digamos que existe esa obligación moral y esa herramienta para ustedes como activistas de entonces poder utilizar eso para poder hacer la incidencia pertinente. Por eso es tan importante llegar muy bien preparado a las reuniones con el experto, porque es el momento, el único momento en donde como sociedad civil le podemos plantear cosas que sean de extrema urgencia o donde hayan violaciones de derechos humanos que sean muy evidentes, ya sea por región, por temática, por identidad. Entonces, digamos que no es llegarnos a sentar y a contarme, fíjese que yo viera cuánto sufro. Y a mí me da yo y desde el yoísmo, que digamos que es una de las cosas que hacemos mucho como activistas en todas partes del mundo, sino tratar de ser un poco más estratégicos y presentar una agenda colectiva, una agenda o una problemática que sí represente a un número de personas de nuestra población LGBTI que realmente pues se necesite transformar de manera urgente. Entonces, mi llamado, y con esto cierro mi intervención y espero que no se hayan aburrido demasiado, es que de aquí a la próxima semana, el 21, que es en Bogotá la reunión, y el 23, que es la reunión en Medellín, que se tomen el tiempo de hablar con sus bases o de hablar con sus redes, de realmente cavilar qué es lo que le quieren presentar al experto. Si ustedes quieren llevar una página impresa, un informe que su organización hayan hecho, ese es el momento de dárselo al experto y no, pues, no, digamos, aprovechemos. El experto Graham es una persona muy abierta, es una persona muy dispuesta a escuchar cuáles son las problemáticas de la sociedad civil, es una persona que ha sido activista él mismo, que ha tenido un compromiso muy de larga data en temas LGBTIQ, entonces estamos en unas muy buenas manos para poder entonces presentar cuáles son las problemáticas más urgentes que podamos identificar y hacerlo de una manera estructurada, si tienen datos. Digamos, el storytelling es importante, el contar la historia sí es importante, pero cuando estamos haciendo incidencia, el contar la historia no nos lleva muy lejos. Sí, es importante, la memoria histórica es importante y la realidad es importante, pero si tenemos datos, si tenemos pequeñas investigaciones y no dudemos de los datos que recopilamos como organizaciones de sociedad civil, cualquiera sea nuestro grado de especialización o contexto, los datos de la sociedad civil que recopilamos normalmente son los únicos datos que las poblaciones LGBTI podemos acceder porque nuestros estados pues no fallan en términos de que cubran desde sus aparatajes estadísticos cuáles son nuestras realidades. Entonces, los expertos, las expertas y los expertos son ustedes cuando estén delante del experto independiente, porque las personas que están aquí son personas expertas en el territorio, son personas expertas en sus realidades, en sus comunidades, y nadie mejor que ustedes puede saber qué es lo que está pasando. Así que ya, solamente eso. Si tienen alguna duda o pregunta o no, muchas gracias por el espacio y gracias a las compañeritas de FEM por permitirme compartir un poquito de lo que se sabe. Gracias. Andrea, tengo preguntas para ti. Las compañeras de Caribe, de Raras No Tan Raras, ellas participaron en un proyecto regional que se llama Enteresas. Entonces tienen datos y tienen cifras. Corporación FEN hace parte de LESLAC, que es una red de organizaciones de lesbianas y bisexuales y personas queer.
asignadas femeninas al nacer y también tenemos datos. Entonces, Andrea, ¿tú qué nos recomendarías? Que hiciéramos un consolidado, que tratemos de hacer como algo muy breve con los datos de todas, o que Enteresas presente sus datos por aparte, FEN en representación del ESLAC presente sus datos por aparte, las compañeras de Cine Enchute, que ellas tienen un trabajo focalizado en Pereira y la Caracola tiene un trabajo focalizado en Tunja, que lo hagan también así, o qué nos recomiendan. Eso es una pregunta. Segunda pregunta. Ahora les pedimos, les dijimos que les vamos a mandar un correo y en ese correo les vamos justamente a pedir una información, que son cuáles son las prioridades temáticas que creerían que debemos presentar al experto. ¿Por qué? Porque vamos a disponer de un espacio en Medellín de 90 minutos. Nixon, nosotros todavía en Colombia no sabemos cuáles son las prioridades temáticas, sabemos que Caribe Afirmativo y Corporación FEN pedimos hablar de paz, de acceso a educación, salud y trabajo y no me acuerdo. Y creo que políticas públicas. O sea, insuficiencia de las políticas públicas en la implementación. Esos fueron como los tres temas que sugerimos desde Caribe Afirmativo y Corporación FEM, pero finalmente la ONU definió cuáles son las prioridades temáticas de la reunión del 21 de mayo en Bogotá. Pero para Medellín, como este es un espacio de nosotras, de las organizaciones que estamos aquí, nos dicen que elijamos nosotras las prioridades temáticas para ser divididas en dos bloques, es decir, de 3 todavía no está la hora definida, de 3 a 3:45 hablaremos de paz y de, no sé, de derecho a una vida libre sin violencias. Y de 3:50 a 4:30 hablaremos de otra cosa. Esas son las prioridades temáticas que les pedimos que envíen al correo. Entonces, Andrea, las preguntas para ti es cómo hacemos esto. ¿Cómo sugieres tú que sea más provechoso hacer esto? Y ya después pregunta el negrito del banner. Sí, gracias por tu pregunta. La primera, es más estratégico que cada organización presente sus datos. Pero por favor no le vayan a presentar 20 páginas. Es decir, una o dos páginas con los hallazgos de la investigación, si quieren mencionar por ahí su marco metodológico, si existió, como una justificación muy breve, o sea, 2 páginas de resumen. No porque el experto no le interese, sino porque materialmente no hay capacidad humana dentro de la oficina del experto para analizar toda la información recopilada y ellos podría ser, pero no creo que salgan a tiempo, que quieran presentar este informe el experto tiene diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos la semana del 24 de junio. No sé si sale el informe y si no lo presentará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos regular que se celebra en septiembre. Presentará entonces su informe de visita de país. Entonces, sí, es estratégico que cada organización, primero por visibilidad de las organizaciones, creo que eso es fundamental. No siempre una voz unísona quiere decir que somos más fuertes. Hay veces que sí necesitamos tener especificidades porque yo estoy segura que los datos que han recopilado pues no serán como muy los mismos porque vienen de realidades, regiones muy distintas. Mi consejo, sin embargo, bueno, no consejo, mi sugerencia, sin embargo, es que de esos datos que tienen traten de crear 2 paginitas, ¿verdad? Muy sencillas, no nos pongamos aquí muy folclóricos de ponerle formato y imprimirlo en papel revista, o sea, no, nada, 2 páginas bien estructuradas y ya, presentadas y dadas y pídanle el correo electrónico al asesor del experto. No se lo pidan al experto porque el experto no va a revisar tu correo. Pídanselo al el asesor que viene de Brian, que es un ser humano, pues, muy buena gente también. Y en cuanto se lo den, en la misma que le dieron las 2 hojitas en físico, pues también se lo mandan por correo electrónico y así nos curamos en salud. Eso con relación a tu primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, ¿cómo hacemos eso? Yo cobro 250 euros la hora, entonces me pueden contratar a mí. No, ¿cómo hacen eso? Yo creo que vamos tarde para hacer eso colectivamente. Yo creo que a estas alturas del partido, si tenemos más o menos como esos grandes temas que vos acabas de mencionar, si yo fuera ustedes, lo que hiciera sería hacer una cosa que es súper burda el procedimiento, pero ante lo urgente, lo importante, que es identificar qué temáticas queremos discutir, hacer una encuesta en el WhatsApp que tengan organizado. Y miren, estas 6 son las prioridades que normalmente se discuten. Votemos a ver cuál de estas 6 quedan de primeros 2 lugares.
Y creo que más o menos sería lo más democrático, porque no hay tiempo para entrar a profundizar en una manera mucho más teórica o compleja de por qué hablar de paz es más importante que hablar de acceso al trabajo, o por qué hablar de acceso a la educación es más importante que hablar de acceso a la vivienda. O sea, está muy duro poner a competir ese tipo de discusiones en menos de una semana que tienen que tener listo eso. Entonces, bueno, por amor al arte. Mi recomendación sería esto, como hagan una encuesta muy rápida y tratemos de poner de acuerdo y luego depende de esas prioridades temáticas que ustedes identifiquen, pues entonces cada quien aporta sus datos desde sus realidades y se ajusta. Sin embargo, quiero hacer una acotación que si bien se puede limitar de alguna manera la conversación en Medellín a estos ejes temáticos que se identifiquen, eso no quiere decir que la intervención que ustedes, que ustedes estratégicamente planteen, no puedan mencionar otra cosa. Y aquí, desde ahora, las personas que están aquí, yo les quiero pedir, por amor al arte o por amor al palo de aguacate o lo que crean, que por favor respetemos los tiempos siempre. Porque si me han dado 5 minutos para hablar y yo hablo 6, eso quiere decir que hay una compañera, un compañero, una compañera que va a hablar 4. Y eso es una gran injusticia. Entonces, por favor, si nos dicen, miren, cada quien va a tener una intervención de 5 minutos, en 5 minutos uno dice un montón de cosas, compañeros. En Naciones Unidas nos dan 1 minuto y medio para que presentemos la realidad de todo el mundo LGBTI literalmente. Y en 1 minuto y medio, que son 250 palabras, tenemos que decir absolutamente todo. Entonces, cuando ustedes me dicen, tengo 5 minutos, Andrea, para decir todo, yo siento que es 5 veces lo que normalmente yo tengo. O sea, que son 1.000 palabras. Con 1.000 palabras podemos decir un montón de cosas. Entonces, sí, démonos un poco la tarea de escribir un poquito, de ser un poco conscientes del tiempo. Y eso, si vamos a priorizar 2 temas o 3, mencionar los primeros 3 minutos y en los últimos 2 decir lo que a mí realmente me interesa decir, que no está alineado con el resto del mundo, pero que sin embargo por mi identidad o por la región a la que yo pertenezco, por la realidad donde yo desarrollo mi trabajo, sí es una prioridad para mí. Entonces, encontrar como ese balance entre, sí, hablar sobre lo colectivo, pero también es valioso que el experto y su equipo pueda escuchar sobre realidades individuales, no de personas. Una persona no puede representar a un movimiento, a una identidad. Yo no represento a las lesbianas no binarias de todo El Salvador, o sea, no. Las personas no representamos movimientos, las personas nos representamos nosotras mismas. Y ese espacio no estamos para representarnos nosotras, estamos para representar la realidad y los trabajos que hacemos en los territorios con las y los y les compañeros que trabajamos. Em, Espero que se haya contestado tus preguntas, Cris. Sí, bueno, entonces ahora tengo en la lista a Nixon y después voy con Ale. Nixon, adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente respondiste buena parte de lo que tenía como inquietud y le pregunto a Cristina, entonces, en la reunión del 21, los 3 ejes que vamos a tratar son los que tú dijiste, lo que mencionaste. Cristina, esa era mi inquietud, porque ya me No hay resolvió certeza, la- Negrito. no hay, nos No hay dirán. certeza porque esos fueron los temas en los que coincidimos, Caribe Afirmativo y FEN. Tú recordarás, y de paso le cuento a todas las demás y les demás, que hasta el 16 de marzo hubo plazo para enviar las contribuciones de parte de la sociedad civil. Todas las organizaciones de Colombia podíamos enviar un correo al, al correo del mandato del experto diciendo, dando como un pequeño informe y diciendo cuáles creíamos que debían ser las prioridades temáticas. Corporación FEN envió esas tres: paz, derechos, salud, trabajo y educación, y insuficiencia en la implementación de políticas públicas, desfinanciación de políticas públicas, bla, bla, bla. Ustedes saben, la loca de las políticas públicas. Entonces, Caribe Afirmativo coincidió. O sea, después hablando con Wilson, me dijo, ve, marica, nosotros presentamos esas mismas prioridades. Pero finalmente quien define las prioridades es la oficina de la ONU, porque es quien cogió todas esas contribuciones y decidió que era lo más pedido, lo más votante de Negrito. Ahí sí, allá llegaremos y nos enteraremos ese 21. No, pero no hacer eso, no hacer. Y ya, y las de Medellín, si tenemos la posibilidad nosotras de definirlo, que lo haremos por cuestiones de inmediatez, lo haremos a través de una encuesta por WhatsApp y llevaremos como para construir metodológicamente cómo haremos las intervenciones en esos 2 franjas de tiempo,
Eso es lo que vamos a hacer la mañana del viernes. ¿Listo? Entonces, por favor, atentas al correo que les va a mandar María Fernanda pidiéndoles tres cosas. Alejandra Mandón, por favor, interven. Bueno, primero que todo agradecer, pero pues también tengo unas preguntas. Disculpen que llegué tarde, pero voy viajando. Teniendo en cuenta de que Ale, FEN, si estás hablando no te oímos, o soy yo. Habla, por ay, favor. sí estoy Ya, hablado. era yo, perdón, que no le había Ah, dado en mi compu. ok, Perdóname, ok, puedes volver a repetir. listo. Este, es que lo que pasa es que teniendo en cuenta de que FEN nos convocó a la Red Regional Diverses para participar acá en Bogotá, nosotros y nosotras y nosotros sacamos un comunicado a la opinión pública hace como un mes respecto a la situación que vive el Catatumbo en este momento. Pero pues el experto también va a estar en Cúcuta hablando de estos temas. Pues lo que sí me gustaría es como que me ayudasen como a redireccionar, creo yo, como el discurso o como qué podría plantear yo, pues teniendo en cuenta que él va a estar en el territorio. Súper buena pregunta, Ale, gracias. Yo creo que desde mi experiencia de acompañar y de hacer visitas de país en otros contextos, es valioso, en primer lugar, yo sí ocuparía Bogotá, digamos, como el primer momento, así como de abrirle la cortina al experto, como mire, así se mira lo que usted va a ir a visitar. Como eso, como abrirle una cortina y decir, allá eso que mira a lo lejos, que es el Catatumbo, cuando usted llegue, más o menos se mira así, pero como la reunión del 21 aquí en Bogotá es una reunión bastante ampliada del movimiento LGBTIQ colombiano, mi sugerencia sería que tratemos como de sí, de ser muy, como de ser una caja de resonancia entre todas las organizaciones que estén ahí para que haya como una concatenación de ideas. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que todos tengan que decir lo mismo, ni que se tengan que constreñir o solamente moverse en el ámbito de esas tres cosas. Si a ustedes les parece que en el momento de su intervención, con el tiempo que se les han dado, les alcanza para hablar de lo colectivo y luego de su realidad específica, pues hacerlo. En tu caso, Ale, como tener un poco de resonancia y ahí es donde viene la experticia que ustedes tienen en el territorio de cómo la problemática que está pasando en el Catatumbo se conecta con las realidades de Bogotá. Como cualquier país latinoamericano, las cosas pasan en la capital. Entonces, digamos que hay muchas cosas que pasan en el Catatumbo que sí, bien son de esa región única y exclusivamente, muchas de las cosas que pasan o dejan de pasar o de los servicios que existen o no se dan, las decisiones se toman en la capital. Entonces, como tener eso como un poco más de análisis un poco más... encadenado sobre cómo traducir eso en la realidad al ámbito de donde yo me encuentro, que va a ser en Bogotá, en la capital, con el experto. Probablemente van a haber personas de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos que también van a estar anotando y tomando información. Es decir, que con la Oficina de País también se va a dejar una avenida abierta para que las diferentes personas y liderazgos que estén ahí representados pues puedan seguir teniendo una conversación. Entonces, yo sí me centraría un poco si los ejes temáticos que yo dudo que sí han coincidido estas dos organizaciones, que son las que más incidencia han hecho para, para el tema de qué ejes temáticos quieren discutir, dudo mucho que la Oficina del Alto Comisionado vaya a decidir otras cosas. Entonces serán paz, esto de tríada de derechos, que son un poco como derechos sociales y económicos, los podría categorizar yo. Y finalmente el tema de la inoperancia y la falta de financiamiento de algunas de las políticas públicas LGBTI que existen. Entonces sí, hablemos de eso, pero cómo eso se refleja también en la realidad del Catatumbo, pero como de una manera muy introductoria, porque como dijiste, el experto va a estar en el territorio y entonces ahí sí podrás explayarte plena y absolutamente ahí sí, ese es el momento de contar el cuento. Cuando el experto está en el territorio es el momento de decir, y mire, fíjese que aquí donde mire esta mata, aquí fue que mataron a una compañera y esa compañera tal y la compañera tal cual. Y entonces ahí sí es el momento de usar otras estrategias de incidencia como esto, como contar el cuento, el storytelling, dar datos también, pero cuando van a un territorio más específico, pues por supuesto que nos podemos explayar más. Entonces yo sí, mi recomendación sería como esa, Ale, eh, como adherirnos un poco a la narrativa colectiva que se va a tener en estos tres temas que se han elegido, pero al mismo tiempo como eso, como abrirle la ventana y decirle, mire, estas son las problemáticas, desde Bogotá necesitaríamos esto,
pero cuando llegue el catatumbo usted se va a terminar de dar cuenta. No sé si me doy a entender, espero que sí. Sí, Eh, Andrea, gracias. Gracias, Ale. Son las 6:01. Les decir que les estoy robando un minuto de su tiempo porque esto iba hasta las 6. Yo, pues no tengo mucho más que hacer. Bueno, la verdad sí, pero me puedo quedar si necesitan. Pero si no, ¿alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, curiosidad, comentario? ¿Ninguno? Qué fantástico. Bueno, entonces, muchísimas gracias otra vez a las chicas, las personas de FEM por confiar en nosotros, en AFSL, y por confiar en el conocimiento pues, que yo puedo compartir y en lo que les puedo ayudar. Si quieren tener mi contacto, se lo pueden pedir a María Fernanda o a Cristina. Igual es andrea.ayala@rfsl.se. Eh, y en el Instagram me pueden encontrar como Lesbian Hero, también me pueden contactar por Instagram. Si tienen como alguna curiosidad de poder seguir elucubrando cosas alrededor de Naciones Unidas, que es mi amante número uno, favorita. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes compartir las redes ahorita de ella? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Negrito, muchas gracias por estar aquí en este espacio tan lésbico. Mafe, por favor, le pones el correo y el @ de Instagram de Andrea, se los ponen en el chat. Y quedamos entonces pendientes de eso. Ángela Monroy y Benjamín, que no está aquí, por favor manden la foto de ustedes y el logo de la caracola, se lo mandan a Mafe. Y Mafe les va a estar enviando el correo pidiéndoles una información adicional. Les agradecemos mucho por su tiempo y les deseamos un maravilloso, feliz fin de semana. Y con las personas que me han escrito diciéndome que no les ha llegado el correo, pues yo haré las averiguaciones pertinentes. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Muchas Ahora gracias. les mando la grabación. Chao, un beso.